Guaraní porque dice el profesor David Galeano que para entender al Paraguay o para entender al paraguayo tenemos que entender al guaraní. Y así también para entender todo eso tenemos que comprender también al Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní y su papel fundamental en el desarrollo de la comprensión de nuestra lengua. El profesor David Galeano, uno de los principales lingüistas o guaraniólogos que tiene actualmente en nuestro país, es licenciado, magíster y doctor en lengua guaraní, fundador del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní en la década de los 80, pero antes de su paso por la universidad, en el colegio fue fundador de la Academia de Lengua Guaraní, entonces tiene una trayectoria muy amplia en el tema. Y también dentro de la antropología, es profesor titular en algunas materias de la Universidad Nacional de Asunción y también en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Y para entender un poquito nada más, hay que explicar que el profesor estuvo detrás, por ejemplo, de la oficialización de la lengua guaraní en la Constitución de 1992, de la Ley de Lenguas y también de la inclusión del guaraní en la reforma educativa. Entonces estamos en manos de uno de los principales expertos del idioma. Quiero que la aprovechemos hoy, por favor. Y bueno, desde el 2017 también uno de los principales columnistas y divulgador científico en Ciencia del Sur. Así que, profesor, muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Porque Lupe en esta guaraní, castellano, esta es una reunión muy especial dentro del marco de la celebración del aniversario de Ciencia del Sur, que precisamente es el día de mañana, 18, ¿verdad, Eduardo? Y que Ciencia del Sur tiene como la cabeza más importante al iniciador, el pionero acá, nuestro querido amigo Eduardo Quintana. En la persona de él, ya me anticipo a felicitar a todos los miembros del staff de Ciencia del Sur. Y del mismo modo, agradecerles a ustedes, a porque a Grupo y Capture, y luego ahora que está ya estaba guaraní de Cobre, guaraní Gajú, cuando ella cuando tenían el examen. Ahora una consultita nada más, ¿todos entienden? No hay problema, sí, sin problema. Guaraní está, guaraní castellano, ya puesta guaraní castellano. Hoy estaba en de se hace mañana vamos a no es exactamente de Paraguay, que a veces lo hablan muy quieramos de guaraní. Creí que pasar con el examen guaraní, Lupibe, guaraní. Ese proceso histórico del Paraguay está regado desde un principio hasta hoy por la lengua guaraní. Una lengua nativa, una lengua ancestral acá en la región. Hay un informe de la UNESCO que dice que cuando llegaron los conquistadores había aproximadamente un poco más de 900 lenguas en América, lenguas nativas. Y de esas hoy probablemente las que restan son aproximadamente 250. Es decir, estamos ante una circunstancia bastante desoladora con respecto a varias lenguas que ya han desaparecido y ya no existen. De algunas ni siquiera existe una referencia en cuanto al uso que hayan tenido, al vocabulario, solamente se supo por acontecimientos históricos, geográficos, que en tal o cual lugar habitó una comunidad y esa comunidad tenía su identidad cultural y dentro de esa identidad su propia lengua. Eso no ocurrió con el guaraní, una cosa notable. Hoy día el 1,3% de la población del Paraguay es población nativa indígena. Y lo notable de esto es que tenemos un poco más del 70% guaraní hablantes, es decir, que un alto porcentaje, por encima de ese 1,3%, ya no es población nativa indígena, ya es población paraguaya. Y la lengua se perpetuó en la población paraguaya. Eso no ocurrió, por ejemplo, con otras lenguas como el quichua o el aymara. El quichua tiene una cantidad muy importante de población que habla el quichua, pero que sigue siendo población nativa. Y es lo contrario, repito, a lo que ocurrió con el guaraní. Se calcula que entre las lenguas que hoy todavía siguen con vida en la región, lenguas nativas, digamos que las lenguas más fortalecidas en los últimos tiempos
precisamente el guaraní, el quechua, el aymara y el mapuche, ¿verdad? Hay otras también, pero en orden, digamos, de hegemonía en la región, citamos justamente de esa manera. Se calcula que en la región, y cuando me refiero a la región, me refiero a la región guaranítica, Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia y una partecita de Uruguay, tienen hoy, en total, esta región tiene hoy aproximadamente 11 millones de guaraní parlantes. La pisa de Tacuajina, en me 7 millones, 8 millones y menos 7 millones de guaraní. Oye, el ponante me lleva ahí, ¿verdad? Es muy pequeño, allá en Puru, a ver guaraní y Puru. Se ponen lugares de Peñejempa, de Sacaba, de Sacaba. Capaz que no podamos sostener un discurso totalmente en guaraní. Y ahí vamos a entrar a ver algunos motivos, por ejemplo, el hecho de que nunca fue enseñado, sino hasta hace muy poco, y que la propia actual enseñanza guaraní adolece de muchos defectos, ¿verdad? Muchos problemas tiene la enseñanza. Y sin embargo, está en el uso de la gente. Es más, hemos aprendido a hablar guaraní, no precisamente por obra y gracia de la escolaridad de la escuela o del colegio, lo hemos aprendido ahí en nuestro entorno, en nuestra casa, con la familia. Es lo mismo que ocurre con el castellano, con cualquier otra lengua del mundo. Lo que uno hace finalmente al ingresar a la educación, al sistema formal, lo que hace es de alguna manera pulir el lenguaje. Pero nadie va a decir, bueno, yo fui al primer grado y así aprendí a hablar castellano. O nadie puede decir, fui al primer grado y allí aprendí a hablar inglés, nunca me olvidé hablar. Es decir, todos hablamos ya una lengua, o dos, o tres, o inclusive más. Entonces, desde ese punto de vista, el guaraní tiene ese problema de no haber sido enseñado, de haberse incorporado al sistema y un aspecto bastante delicado también en el análisis es que nunca hubo una consideración justa en relación al castellano. Hoy está en el sistema, pero el castellano sigue siendo la estrella. Tiene sus 5 horas de guaraní, tiene sus 2 horitas. El profesor entra, llama a la lista y se acabó la clase, ¿verdad? Y la siguiente semana nos volvemos a ver. Todavía la ley de lenguas y la Constitución Nacional, en el artículo 140 que habla de los idiomas de la República, idiomas oficiales, todavía no se cumplió como se tiene que cumplir. Y lo otro es que no podemos dejar de lado en este análisis también el por qué no hablamos bien o por qué todavía existe ese temor a hablar. Y la razón más importante es todo ese proceso de persecución que pasó el guaraní. No hablamos de poca cosa, es uno de los casos del guaraní, es uno de los casos realmente más llamativos en el mundo. No existe lengua que haya sido tan perseguida. Y digo, esa persecución no solamente, digamos, de una perspectiva del castigo verbal, eso de decir no hable guaraní, el guaraní entorpece, o decir no guaraní, allá de Yuripicareña es guaraní, me debio campesino guaraní es guaraní, el debio indio guaraní es guaraní, sino que nos referimos también a toda esa serie de castigos físicos, ¿verdad? El haber sido el guaraní hablante arrodillado, ¿no? Tuvo que pasar esa experiencia de arrodillarse por hablar guaraní, recibir el yurupete. Yo suelo aclarar siempre que una cosa es tobapete y otra cosa es yurupete. El yurupete era para el guaraní hablante. A través de la boca hablamos y alguien escuchaba el yurupeteo y era la que tenía que más guaraní. El yurupete era, en este caso, el castigo para el guaraní hablante. Entonces, si tomamos esa situación y tratamos de entender al guaraní ahora, está dando pasos hacia adelante, pero no los está dando todavía de la forma que tiene que ser, ¿no? Que lo está haciendo con ciertas dificultades. Y tampoco hoy tenemos, puedo decir así como un edificio, pero como un edificio que tiene sus pies de barro. No es una edificación muy segura. Mucho de lo que van a ver ustedes acá es producto de esa, digamos, nueva etapa, de ese nuevo tiempo que vivió Guaraní, pero no procede precisamente de la acción del Estado o del gobierno de turno, porque todo esto que van a ver es producto de iniciativa privada.
iniciativa personal o de grupos que se dedican a promocionar el guaraní. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen por sus propios medios. Es decir, uno va a encontrar una cantidad de acciones que se llevan adelante, corrupción de por medio, una cantidad tremenda de acontecimientos que se van contando todos los días, pero lastimosamente eso que se invierte en esos grandes proyectos sociales no se hace en el guaraní. Y ese es un punto delicado. Hoy vamos a mostrarles parte de esos adelantos, pero tengo que ser claro con ustedes, no son precisamente parte de una iniciativa oficial como parte de un programa de gobierno o de un proyecto de Estado. Sencillamente, yo hasta podría decir que son coyunturales, son casuales, ¿verdad? Y cosa que no tendría que ser de esa manera. Entonces, si nosotros vemos hoy la situación, encontramos a guaraní que hoy tiene una muy interesante situación en la conciencia ciudadana. Hay un cambio de actitud muy, pero muy interesante. A la gente en gran medida le atrae, le interesa, le gusta. Todavía está el miedo, ¿verdad? Y detrás del miedo hay una serie de mitos. Siempre esos mitos son, pero qué difícil es esto, cómo te animaste a estudiar, pero qué guapo que sos, ¿verdad? Y yo suelo poner siempre como un punto de comparación lo siguiente. Uno normalmente cuando estudia lenguas, hay una ciencia amplia, grande, compleja que es la lingüística, y dentro de la lingüística hay unos segmentos. Es como que yo dividía esta sala en varias partes. ¿Para qué? Para poder estudiar mejor cada parte. Bueno, esta sala completa es lingüística y dentro de ella vamos a usar conceptos que llaman gramática, y allá semántica, y acá fonética, y así igual. Y este sector que se llama gramática, otra vez lo puedo dividir en tradicional de fonología, morfología y sintaxis. Y en la fonología, ¿qué es lo que yo hago? Es aprender, por ejemplo, a través de la prosodia a pronunciar la lengua, y a través de la ortografía a escribir. Y en cualquier idioma del mundo, ¿qué se hace al escribir? Y se representa todo ese discurso verbal. La ortografía no es otra cosa que la representación gráfica de todo lo que decimos al hablar. Y allí entran de por medio tres elementos: las letras, los acentos y los signos de puntuación. Esos tres signos sirven para representar lo que decimos nosotros en la expresión verbal. Solamente para escribir letras, acentos y signos de puntuación, el castellano hoy tiene casi 100 reglas ortográficas. Y esas reglas, a su vez, tienen las excepciones, que son reglas dentro de las reglas. El castellano tiene más de 4.000 excepciones. Es decir, si yo sumo las 100 reglas a las 4.000, dan un poco más de 4.100 reglas así, ¿verdad? Si yo les cuento que del otro lado, para escribir letras, acentos y signos de puntuación en guaraní, hoy tenemos 4 reglas. 4. Pero la gente sigue diciendo que cuesta más escribir guaraní. Pero no tiene en cuenta que para escribir castellano hay que conocer y usar 4.100, 200 reglas, ¿verdad? A la gente se le preocupa, bueno, ¿cómo voy a escribir Januás y la lengua? ¿Y cómo yo aprendí a escribir zanahoria? ¿Verdad? Y usando la Z que no se pronuncia acá y la H que no tiene sonido. ¿Verdad? Sabemos perfectamente que un montón de gente que escribe zanahoria con ese sin H, pero normalmente los que fueron formados académicamente y que día a día han escrito y escuchado y repetido y repetido, bueno, saben que zanahoria tiene la Z al inicio y la H en la intermedia. Bueno, con ese mismo criterio, nosotros, en la experiencia que tuvimos y que tenemos, podemos conseguir que una persona escriba guaraní en menos de 6 meses. O sea, que escriba y que use correctamente. Es más, le hemos hecho una propuesta al Ministerio en algún momento de cambiar este modelo por otro que sea mucho más práctico. Y lo notable es que a todo este proceso de críticas al guaraní, nosotros hace 20 años que le venimos criticando y mandando notas al ministerio pidiéndole, por favor, cambien esto no funciona. Hoy, por ejemplo, yo puedo hacer una experiencia con cualquiera y decirle, bueno, yo voy a facilitarte un programa
400 palabras usted va a poder defender sin problema. Te voy a dar los 80 verbos más usados del guaraní, te voy a dar los sustantivos más comunes del guaraní, te voy a dar los adjetivos más comunes del guaraní, te voy a dar los adverbios, todo, y con eso vas a poder construir un discurso que no tiene mucho inconveniente. Te voy a ir contando otras cosas, es más fácil el guaraní que el castellano, sí es más fácil. Por ejemplo, el castellano tiene más de 2000 verbos irregulares, 2000. El guaraní tiene 6 verbos irregulares, 6. Tremendamente grande la diferencia. El sueño de los lingüistas es una lengua regular. El castellano tiene 2000 verbos irregulares, el guaraní tiene 6. Y a fuerza de ser bien sincero, uno de los verbos es el absolutamente irregular, y es el verbo el verbo decir. Pero los otros son irregulares a medias, no son del todo irregulares. Al fin y al cabo tenemos un solo verbo irregular. Puedo decirle, por ejemplo, que cuando nosotros desarrollamos esta experiencia, le acostumbramos a la gente a decirle, bueno, en guaraní es así y en castellano es así. Por ejemplo, cuando yo voy a conjugar en guaraní, al verbo yo le pongo prefijos y digo guatá, re, guatá o guatá. Y ahí le digo a la criatura, al guaraní hablante o al hispanohablante, con respecto a la otra lengua, el castellano en cambio usa sufijos. Yo digo camín y le digo amos, ais, anos. Y el guaraní, y yo le pongo prefijo guatá, re, guatá o guatá. Entonces, ¿qué es lo que conseguimos con eso? Que la escritura identifique una diferencia que hay en los dos idiomas. Decirle, por ejemplo, que los verbos de la conjugación nunca cambian. Y yo, por ejemplo, digo guatá, es guatá al principio hasta el final. Yo sé guatá, re, guatá, o guatá, yandé, ya guatá, ore, ro, guatá, pepe, guatá no cambia. Lo único que cambia es re, o, ya. Y eso a veces se llaman índices de nombre y persona. Indican primera, segunda, tercera persona y singular o plural. Así como yo digo camín, trabajo, camino, la O es primera persona singular. En guaraní la A como prefijo es guatá, es primera persona singular. Bueno, ¿qué le digo después? Vamos a poner esto en pretérito, le agregamos un curí. Y guatá curí no va a cambiar. Va a ser guatá curí, re, guatá curí, o, guatá curí no cambia. ¿Qué cambia? Re, o. Quiero llevar al futuro, quito curí, pongo aguatata, aguatata. Entonces la gente dice, pero yo no sabía eso. Para mí me dijeron que no, te dijeron mal. Es decir, nosotros le tenemos miedo al guaraní antes siquiera de habernos acercado e intentado entender sus características. Otra cuestión simple. Acá ganan bien y grande el que nunca habló guaraní que va a aprender guaraní. ¿A quién se le complica más? Es al guaraní hablante que va a aprender castellano. Por ejemplo, los adjetivos demostrativos. Este señor, esta señora. En guaraní es co, y solamente co. Cocaray, cocuñacaray. Y el que va a aprender, repito, castellano, probablemente el guaraní que nunca en su vida supo qué es la concordancia, allí va a tener que distinguir que es el señor y esta señora, que yo voy a tener que explicar yo cada vez que vas a referirte a un varón que tiene que invadir en esta llave, que le gana acuña llave que le gana esta, que es lo que metodológicamente no se hace. Entonces, los docentes lastimosamente no fueron preparados para esto. Hoy tenemos docentes muchos, pero repito, todo este proceso de casi 20 años, al fin y al cabo fue como una especie de pérdida de tiempo, porque el propio programa se dedicó más a complicar que a facilitar. Adjetivos de legislación. Tomemos por ejemplo los adjetivos calificativos. Uno dice en castellano lindo, linda, lindos, lindas. En guaraní es pona. No hay pona, pono, ponas, ponos, por ejemplo, no hay eso. Yo no puedo decir cocaray, pona. Pono, por ejemplo, porque es varón, cocaray, pono, por ejemplo, coñacaray, pona. Caraicura, ponos, por ejemplo, coñacaray, ponas, no hay. Entonces, solamente pona. Vuelvo a repetir, quien anda acá y el semita y que habla castellano
castellano, voy a pasar a guaraní, que no va a tener ninguna preocupación más que saber poner o ahí. En cambio, ese niño guaraní hablante es el que va a tener que, cuidar ella ve, él está feo. A gestar a mami él está feos. A cuñar ya ve, él está fea, a gestar a mami cuñar, él está feas. Y tengo que darle una pauta para que él o ella puedan distinguir en qué circunstancias se tiene que hacer la concordancia, cosa que no existe en guaraní. Y son detalles como eso, ¿verdad? Sin embargo, pese a todo lo que estoy comentando, yo les decía, hay una conciencia más abierta. Hoy a la gente le interesa mucho más. Suele darse, no digo todo el tiempo, pero de vez en cuando, esos famosos casos donde se le discrimina a guaraní hablante, y bueno, hoy las redes sociales explotan y no se puede, y el guaraní es nuestro y nos gusta. Bueno, ese es un aspecto importante. Yo creo que todos tenemos que tener en cuenta lo siguiente: estamos en una transición de un tiempo muy doloroso de persecuciones, de prohibiciones, de negaciones, de ninguneo, a este tiempo de apertura. Y acá, por ejemplo, a nosotros nos interesa mucho la gente que dice, así con toda sinceridad, yo no hablo, yo no entiendo, pero me encanta. Esa es gente fundamental para nosotros, porque tiene una predisposición, y a eso nosotros con gusto le traemos acá y le vamos a dar todo lo que quiera, pero la cuestión es que le gusta, aunque diga no entiendo o no hablo. Igual nosotros tenemos que captar gente. Por ejemplo, la experiencia del catalán en Europa, en España, probablemente una de las zonas donde con mayor facilidad se asimila al migrante es justamente en Cataluña y Barcelona, porque por el interés que tienen ellos políticamente de tener más hablantes del catalán. Entonces los extranjeros llegan allí, pasan por unos cursos y terminan hablando catalán. La diferencia entre ellos y nosotros es que allá eso se convirtió en un proyecto de Cataluña, un proyecto donde ellos hacen una inversión tremenda, donde tienen canales de televisión que funcionan en catalán, emisoras de radio, diarios. Es decir, es tremenda la diferencia. Nosotros, como les decía, empezamos ese proceso y lo hicimos de una manera tan, yo diría hasta inclusive increíble, porque la negación ha sido tan fuerte que hemos tenido que llevar adelante procesos de presión social. Es decir, salir, manifestarnos, pelearnos con alguien, es muy frecuente hasta hoy que eso ocurra. Y entonces, repito, si nosotros miramos eso y comparamos con otros países, la situación de muchas lenguas nativas es mucho mejor que la nuestra. Acá todavía no se hizo la inversión necesaria. Hoy, por ejemplo, la academia tiene una gramática ya aprobada, pero que no se puede poner en práctica porque el ministerio todavía no puso sus libros a esa gramática nueva. Y el gran problema es que todavía no se va a usar. Es decir, la gramática, la academia ya reveló, ya dijo, esta es la nueva gramática, pero no se puede poner en práctica porque no hay dinero para editar los nuevos libros y tampoco existe dinero para la capacitación de los docentes, ¿verdad? Y acá pasa por eso. Hay que capacitar a los docentes para que ellos después puedan hacer el trabajo de aplicación metodológica en la parte, digamos, de aula. Y ese acompañamiento del trabajo de ella como docente tiene que ir a través de los libros, y eso no disponemos. Yo rescato, y hace rato dije al empezar, de una manera muy especial el gesto, sobre todo de Eduardo y del equipo de Ciencia del Sur. Con Eduardo tuvimos la oportunidad de conversar en unas cuantas ocasiones con respecto a esto, y también eso nosotros hacemos con otras personas. Tratamos de hacer así como estoy haciendo ahora, mostrándoles a ustedes hechos. Estas son cuestiones científicas, ¿verdad? Yo estoy probando lo que digo, no es que estoy diciendo por decir. Si yo le digo el adjetivo, él tiene una sola forma, y bueno, le acabo de decirle que es poná. A no ser que ustedes consigan demostrarme que 7 millones de paraguayos dicen poná, ponó, ponás, ponós. Si ustedes hacen eso, yo me callo, ¿verdad? Y si ustedes me pueden demostrar que el verbo de guaraní funciona como el
sería guato, guata, guatamos, guatarán, guataremos, ¿verdad? Eso no existe. Entonces, yo puedo decirle, en castellano existen las preposiciones. Voy a casa. Y en guaraní no, en guaraní son oposiciones. Ajá, oga, P, P, A. Voy casa A. Con la canción Mombrí vive, desde lejos decimos nosotros porque sabemos que así se dice en castellano. Pero Mombrí es lejos y vive desde, lejos desde decimos. Y esos son hechos. No son cuestiones de dicen que o probablemente. ¿Por qué mencionaba lo de Eduardo y lo de Ciencia del Sur? Porque gracias a Ciencia del Sur, hoy yo puedo entrar a esto. Esto llega a Paraguay más fuertemente aproximadamente en el 2000 Internet. Sin embargo, antes se da el primer fenómeno interesante que después le voy a mostrar ahí. El primer sitio de guaraní en Internet no es obra de Paraguay. Y tampoco el primer sitio para organizar los juegos de Paraguay. Es producto de un profesor alemán, Wolf Lustig, quien desde la Universidad de Mainz se encargó de alojar el primer sitio. Y él creó la palabra Internet en guaraní. Vino de un proceso de comparación que él hizo de la telaraña, comparado con el Internet con la telaraña, y él de ahí busca la expresión Yanduti. Quedó la expresión Yanduti para referirnos a Internet. Y les decía, ese grupo en la década, a principios del 90, en ese notable proceso que le caracterizó al guaraní de hace un tiempo a esta parte, inclusive le caracteriza el interés que tienen los extranjeros por conocer la lengua, ¿verdad? Este fue un grupo de más o menos 20 lingüistas, todos ellos ya con una alta y calificada formación, que contratan los servicios primero del profesor Almida Aquino, son muy conocidos, uno de los estudiosos más importantes de guaraní en nuestro país. Él va y desarrolla las clases para ellos. Y luego, cuando él retorna, lo sustituye Mario Bogado, que también es un lingüista muy preparado. Y Bogado retorna a Paraguay en 1996. En el 95 fue que Lustig alojó el primer sitio. Y Bogado vuelve al Paraguay y crea acá una librería que se llama Guaraní de Haití. Y pasó a ser Guaraní de Haití la primera, en este caso, el primer sitio en Internet totalmente guaraní. Obviamente un sitio comercial, pero al fin y al cabo totalmente guaraní. Entonces quiero mostrarles, cuando una vez Eduardo me decía, podemos hacer un material que compila así la historia de guaraní en Internet. Entonces hoy, cualquiera de ustedes entra acá, que es lo que ustedes están viendo allí, y podemos poner directamente la lengua guaraní o abanije, seguimos inclusive. Y esto ya me va a llevar acá. Ustedes tienen una versión acá en la Facultad de Filosofía, y luego vamos a encontrar otra que es de Ciencia del Sur. Acá voy a poner directamente Ciencia del Sur. Y vamos a encontrar acá Abanije Ñandutipe. Bueno, allí, este fue un trabajo que habíamos hecho donde justamente, en parte de lo que les estuve comentando, van a encontrar acá en esta introducción, y concretamente, ya voy a ir al punto en cuestión. Lo del Mercosur que está acá, el Mercosur adoptó a través de uno de sus organismos, que es el Parlasur, adoptó al guaraní como lengua oficial de trabajo, ¿verdad? Y tuvimos más de uno, profesor de guaraní que fue al Parlasur a hacer traducciones del castellano al guaraní, guaraní castellano, y otro del portugués al guaraní, guaraní portugués. Y eso hasta hoy, ¿verdad? Inclusive ellos tienen un rubro destinado a ese traductor, en realidad un intérprete, ¿verdad? El que allí en el momento va haciendo las traducciones. Y acá entonces quiero mostrarles a ustedes este. Este es el primer sitio, y van a ver acá. Y acá es donde, un poco enlazando con el tema, la gente hoy dice, ¿y dónde encuentro información sobre guaraní? ¿Cómo hago para aprender guaraní? ¿Cómo hago yo para enseñar guaraní?
Si no tengo libros, no tengo materiales, ¿dónde puedo conseguir? Bueno, este es el primero, 1995. Si se fijan ustedes, acá, para ustedes sería el lado izquierdo, está la columna guaraní. Estamos de guaraní. Al lado van a ver ustedes la traducción al castellano. Siguiente, el alemán, porque es un producto alemán. Y por último, el portugués. Eso estaba pensado, bueno, en 1995, era el tiempo que de forma galopante se hablaba del tema del Mercosur. Y todo el mundo apuntaba en ese momento a una integración. Y bueno, justo cuando se firma el Tratado de Asunción, se firma en 1991, y cuando eso todavía no se había hecho, todavía no se promulgó la Constitución actual, que es del año 92. Entonces, ¿qué ocurrió? Que la única lengua oficial para Paraguay en la Constitución de 1967 era el español, ¿verdad? Entonces, se firma el Tratado de Asunción y se reconoce como idiomas oficiales al castellano y al portugués. Y en el 92 empieza el proceso, a partir de la promulgación de la nueva Constitución, el proceso para incorporar al guaraní al Mercosur. Y el proyecto que ven ustedes acá, en realidad por Luskin, es uno de ellos. Ya planteaba guaraní, castellano, portugués. Y lo alemán, por su origen en Alemania. Bueno, este es un primer dato. Si yo les voy a mostrar un poquito acá, esto tiene información muy interesante. Que acá ya pasamos para la famosa circunstancia de hacer un clic y uno entra a ver la información que quiere. Van a ver ustedes de todo acá. Hay temas sobre indigenismo, hay temas sobre literatura, ¿verdad? Tiene inclusive acá en la parte superior, acá donde está mi cursor, un diccionario elemental. De poner una palabra y traducir, como se dice, caminar o atar. Es uno por uno. Pero repito, en 1995, sin tener nada, ni siquiera Internet llegó todavía al Paraguay de la forma que después llega hacia el año 2000. Bueno, entonces, acá van a ver ustedes, repito, van a ver de todo. Hay información sobre Emiliano de Fernández, sobre la poesía en guaraní, sobre canciones en guaraní, canciones de la guerra del Chaco, todo. Y van a ver ustedes textos en guaraní, textos en español, y también van a encontrar ustedes, por ejemplo, interesantes ponencias sobre la utilidad guaraní, ya sea en el amplio sentido para la sociedad, o por ejemplo en el campo de la educación, o en otros sectores. Acá van a encontrar varios de sus trabajos publicados. Se dan cuenta, acá ven la manito y solamente basta que ustedes le den un clic y automáticamente van a empezar a ver. Y voy a hacer una prueba solamente acá, sin siquiera ver. Les va a llevar, en este caso el archivo no está actualizado. Pero, repito, en cualquiera de estos que podemos hacer ese estudio y encontrar esa información allí. Yo les dije que el siguiente año, 1996, fue Mario Bogado que creó la librería guaraní, que está. A ver, ahí está. Fíjense. La página sí fue diseñada en guaraní, también se puede consultar en español, en portugués, en inglés y en alemán. Lo del alemán para él era importante porque muchos de los estudiantes que estuvo en Alemania a él le pedían libros sobre el Paraguay y sobre el guaraní. Entonces él viene al Paraguay, crea una librería especializada en temas de guaraní y de cultura paraguaya. Es decir, si ustedes en algún momento dicen, bueno, yo quiero diccionario de guaraní, lo único que tienen que hacer acá es, fíjense, esto que ven acá es el índice, y acá abajo dice Ñeviru. De hecho, yo le doy acá un clic y me va a llevar a los 38 diccionarios que hoy existen en Plaza. Hay 38 diccionarios de lengua guaraní. Entre ellos está este, por ejemplo, que es el más conocido, el de Lino Trinidad Sanabria. Ustedes le dan un clic y le va a contar qué contienen, ¿verdad? La cantidad de páginas, el año de edición, qué tipo de diccionario es. Van a encontrar acá diccionarios de Ofelio Guarania, van a encontrar ustedes el último diccionario de la Academia de la Lengua Española. Todo esto que ven acá son solamente diccionarios. ¿Se dan cuenta? Entonces, él hasta hoy tiene la modalidad esta de poder comprar inclusive por internet, ¿verdad? Esto es el primer sitio en Paraguay que promueve el guaraní
esa característica de incluir información sobre distintos temas. Van a encontrar libros sobre ciencias naturales, sobre estudios sociales, sobre música, diccionarios, como decimos comúnmente, es una librería especializada. ¿Qué otra cosa más? Del mismo Mario Bogado, nosotros vamos a encontrar algo también muy valioso. Ya desde el año 1996, estamos hablando del 96, 2006, 2016, son más de 35 años que esto tiene una presencia en Internet de guaraní, ¿verdad? Por ejemplo, un trabajo ciclópeo que también lo hizo a pulmón, porque esto no es, repito, acá no hay inversión del Estado, acá nadie puso plata para que él haga esto. Él, de su bolsillo, hizo lo que hizo. Esta interesante serie de documentales que se llama Algún Maraneque, que probablemente alguno de ustedes habrá visto y que les voy a hacer escuchar uno de ellos, por lo menos acá. Estos documentales que él hizo están todos alojados en YouTube. Y, por ejemplo, este es como una especie de avance. Un comentario nomás. ¿Se dan cuenta? Esto está disponible. Ahora, ¿cuántos docentes saben? Docentes de guaraní. ¿Cuántos son los que saben que esto está disponible? Y esto se puede descargar. Se puede mostrar como una motivación. ¿Está totalmente guaraní? Oye, en 20 años no ha habido para guaraní. Y es un trabajo bien editado. Son cientos de documentales que tenemos disponibles. Repito, obras de Mario Saúl Bogado. Y lo otro que vieron los libros, que está leyendo ella en móvil, pues sí, que tú te llevas, o ímprigo, para no caber ni llevar. En móvil hay que actuar jamás, hay que actuar libre. Y al final resulta que tenemos una librería especializada. Yo inclusive puedo pedir y me envían a casa, ¿verdad? Libros de toda clase, no solamente de guaraní. Hay libros de folclore, libros de literatura guaraní, van a encontrar esos diccionarios que les dije, libros sobre temas de indigenismo, de todo. Habían en ella desde el año 1996. Cosa que, repito, mucha gente por desconocimiento no sabe de que está disponible aquí. En el momento que quieran seguir algún comentario, alguna cuestión que quieran, párenme nomás y hablamos lo que quieran hablar y después continuamos, ¿verdad? Porque acá yo tengo para mucho, ¿no? Voy a tratar nomás de ser práctico y mostrarles ya lo más importante y después podemos volver otra vez sobre el tema que les interese. Bueno, por ejemplo, nosotros vamos a ver, voy a ir saltando algunos. En el año, van a ver ustedes, por ejemplo, voy a soltar un poquitito más. A ver, acá. Por ejemplo, lo que hoy en día le llama la atención, lo último es el traductor Google, ¿verdad? Bueno, pero antes de esto, en el año 2005,
Google ya hizo un primer intento, de tanto que la gente entraba a internet, y estamos hablando de 2005, la gente entraba y escribía guaraní, lengua guaraní, literatura, cultura, los guaraníes, ¿verdad? ¿Y qué hizo Google? Entonces hizo la traducción de su interfaz al guaraní. Y acá ustedes van a ver, por ejemplo, dice Google YGK, Añeñamuco Arge, Tanga, etc. Esto ya desde el año 2005 tiene Google. O sea, su interfaz en guaraní. Y era la razón, ¿por qué? La razón de poner ellos esta traducción, y precisamente por la cantidad de gente que buscaba datos e informaciones sobre el guaraní. Esto es un poco en una secuencia, viniendo de atrás para adelante. A ver un poquitito. Bueno, hay, por ejemplo, grupos que se crearon. En un momento, cuando todavía no existían las redes sociales, de Facebook, Twitter y compañía, la gente usaba mucho el correo electrónico. Y estaban armados grupos de correos, ¿verdad? Y en Google tenía un grupo que hasta ahora uno puede crear y la gente se comunica allí, ¿verdad? O de lo contrario, era el envío de correos electrónicos. Yo podía buscar 100 direcciones de correo electrónico de gente conocida mía y enviarles a todos un material. Yo oficialmente desde el año 2001 hasta hoy, sin haber parado un solo día, hagan ustedes el cálculo 2001, 2011, 2021, hace 21 años que yo publico un artículo diariamente en internet. Ya sea el tema que fuese, pero hablo siempre de una cuestión que tiene que tener un valor. Yo no me dedico a publicar cuestiones que no están demostradas o algo que sale del marco del guaraní o de la cultura popular. Ni de broma hago ese tipo de publicaciones. Entonces, a eso estoy apuntando cuando digo que hay un movimiento fuerte, hay. A ver un poquitito. Quiero mostrarles algo más. Bueno, sin lugar a dudas, uno de los acontecimientos importantes es el que en el año 2007, fíjense que estamos saltando casi 10 años, que hubo antes, y esto que les mostré, ¿verdad? Publicaciones en los correos, estos grupos de Google que se hacían, y allí la gente interactuaba, poníamos un tema, discutíamos, lo hacíamos en castellano, guaraní, bajé papel guaraní de Pové, hoy por la venta guantenos de dedo, cristiana con montañas de Lehuí, y la gente entraba y hacía esa discusión en castellano guaraní. Pero después se dio una cuestión totalmente así casual, que yo por una de las razones que les contaba, bueno, yo soy profesor de la Universidad Nacional hace un buen tiempo, y como cualquiera buscaba información que a veces no tenían un libro. A la de vaya por aquí internet, a la de vaya por acá. Y lo primero que siempre me salía como referencia era Wikipedia. Yo ponía Charles de Gaulle, y lo primero que aparecía en el listado era Wikipedia. Entonces entraba yo a Wikipedia con todos los pelos que ya la gente decía en ese entonces: no es seguro, te van a hacer una trampa, te van a cambiar tal fecha. Y Wikipedia, de hecho, se fue corrigiendo, y hoy en día tiene una base de información muy interesante, no digo del todo segura, pero relativamente hablando, interesantemente segura, ¿verdad? Y entonces yo entré a buscar una información que necesitaba. Tenía que tomar un examen, era sábado a la mañana, y yo tenía que tomar el examen en la tarde, y justo un rato antes yo terminé de escribir un caso del cuento. Bueno, la gente dice: yo voy a casear, y casear es obra, bombero, plata de vivir, ¿verdad? Y yo había terminado de escribir un caso sobre Pora, un caso cortito, una página más o menos, que yo había escuchado y me senté y escribí. Bueno. Y entonces entré yo a buscar la información en Wikipedia, encontré, y aquí fue cuando ocurrió lo inesperado, ¿verdad? Se me antojó a mí alojar mi caso en Wikipedia. Estaba en Wikipedia en español. Entonces, como yo era usuario, abro una página de edición, copio y pego mi caso, le pongo el título, creo que éramos Apuy Pora de Capi Agua, fantasmas están buscando
paz, llamamos la traducción. ¿Y qué hago yo? Copio, pego, le pongo título, le doy enter. Pero como estaba medio apurado, ya no revisé. Y una semana después, habiéndome olvidado, yo volví a entrar otra vez. Por otro motivo, busco la información y allí me viene al recuerdo lo que había hecho. Entonces yo escribo por las descargas. Y la respuesta de Wikipedia, esa información no existe en Wikipedia. No sé por qué razón, vuelvo a hacer lo mismo, abro la página de edición, vuelvo, copio y pego, pongo el mismo título, enter. Solamente que me quedé ese día y minutos, medio, 2 minutos después recibo un correo electrónico. Y en un más castellano, porque ya después me aclaró que usaba un traductor. Me escribe una persona y me dice, un poco más, un poco menos, entiendo que usted está tratando de editar una página en Wikipedia en español, pero el idioma que está usando no es español. Y me pone inclusive, parece que se trata de un idioma que se habla en América y es el guaraní. Si usted quiere, yo puedo ayudar a editar. Y terminaba un poco más, Hugo.arg. Y Hugo no me tan común, ¿verdad? ¿Cuánto Hugo hay por ahí, verdad? Entonces, yo, por una parte sorprendido, en fin, le escribo y le digo, sí, efectivamente es guaraní, mi nombre es David Galeano, te cuento que es un cuento justamente sobre el fantasma. Le expliqué más o menos el argumento y le envío. Al rato me vuelve a escribir y me dice, yo le voy a ayudar a editar, envíenme en un archivo adjunto con la traducción. Me metí a hacer toda yo la traducción porque tenía totalmente guaraní, acá por cualquier españolero, pongo los dos textos, le envío por correo. Y allí yo le pongo un pequeño comentario allí, como agradeciéndole, yo me pone muy contento, como era ARG, yo dije Argentina, me pone muy contento que un compatriota latinoamericano, un argentino, me ayude. Y me dice otra vez enseguida, lamento mucho informarle, yo no soy argentino, tampoco vivo en América. Mi nombre es Sarunas Sinkus y vivo en Lituania. Yo soy editor de Wikipedia, tengo 17 años. Y ahí me dice, salga y entre en 5 minutos, ponga el nombre del cuento. Fueron los 5 minutos más desesperantes que yo pasé, ¿verdad? A los 5 minutos, a los 4 y medio, yo ya estaba allí esperando los 5 minutos. Entro. Efectivamente apareció ya con una figura, un fantasma allí, estaba en mi casa acá. Y en guaraní, pero estaba en Wikipedia en español. Bueno, pasó, eso fue sábado. Yo ya estaba contento, yo ya hice lo que quería, que era ponerme un cuento guaraní. A mí era lo máximo. ¿Qué pasó después? Eso fue sábado, el martes me escribe él. Y resulta que cuando me escribe, había sido que la diferencia horaria, pues allá 7 de la mañana, acá 10 de la noche. Entonces me escriben yo recibo acá a las 10 de la noche, si tiene otros 2 cuentos, envíenme. Yo el cuento tenía patada, ¿no? Pero yo le agarro y le envío los otros, hago una declaración, todo, va, y la misma entra en 5 minutos. En 5 minutos entro y encuentro otros 2 más. Felicísimo yo, eran 3 ya. Jueves me vuelve a pedir, hago lo mismo. Y después, la siguiente semana, me vuelve a escribir un martes y me dice, es interesante, me dice, ¿por qué usted no me ayuda? Me dice, y vamos a hacer unas traducciones para Wikipedia. Y le digo, todo lo que yo pueda, no hay problema. Le digo. Y me dice, y otra cosa, de ahora en más usted me va a escribir en guaraní y me va a escribir en castellano la traducción. Era un doble trabajo, pero hice, ¿verdad? Entonces le escribían, Eisa Pasaruna, hola Saruna, para sacar de poco a ti, aquí te envío este papel. Y lo sorprendente del caso es que una semana después el tipo comienza a escribir solo guaraní. Ya me decía, pasaba ahí, para sacar de poco a ti, mañana no hay por nada, porque yo tenía que validarle la. Bueno, y empezó la cuestión, yo calculé que era 30, 40, 50 palabras. Y el horario, él siempre era a las 10 de la noche en adelante, ¿verdad? Yo a esa hora tenía sueño y el tipo se estaba despertando allá. Imagínense que al final, en el trayecto de casi 40 días,
llegamos a traducir 27.000 términos, que son los que ustedes van a ver acá, que son los que en este caso tienen toda la interfaz, que es todo esto que ven acá, todo esto producto de esta traducción. Entonces, AP que es portada, ECOJAPEGUA que es la comunidad, ANAGUA que es virtualidad. El saludo, eso también es del 2007, siempre de por medio del tema del Mercosur, por eso aparecen acá las tres banderas. Wikipedia, esa fue una de las primeras cuestiones que me pidió buscar una forma como decir. Y como no tenemos la www, ¿verdad? Entonces quedó la B corta. Y no había problema, porque aquí en guaraní acá también, P tampoco. Y acá era ya, y como la D no existe en guaraní, existe en D, pero D sola no. Entonces, él me dijo que buscara algo que suene a Wikipedia, que eso lo único que tenía que haber en cada idioma era que no esté muy distante de la palabra Wikipedia. Y me dijo, si usted puede ponerle algo característico del guaraní. Entonces por eso le puse la manasal. Y quedó Wikipetán. Ese es el nombre, Wikipetán. Bueno, y esto nos llevó 42 más o menos. Hasta que él me envía un mensaje, y fue un mensaje así muy fuerte, porque me dice, si todos los paraguayos quieren morir, ahora pueden morir, pero el guaraní ya no va a morir. Tenemos Wikipedia guaraní, 60 páginas. Y con 60 páginas se crea Wikipedia. Cuando esa era la versión número 319, hoy hay 370 versiones de Wikipedia. De 6.000 lenguas en el mundo, solamente 370 tienen su versión propia. Y entre ellas está el guaraní, ¿verdad? Hoy día, fíjense ustedes acá, 4.763 páginas tienen. Y en total hay casi 13.000 artículos, ¿verdad? Hay páginas donde hay 2 artículos, algunos son artículos cortos, otros son más largos. Pero también la otra cosa que van a encontrar acá es que entra a Wikipedia, que algo a ver cuando van a llamar a mí, para ver por imagen de actividad española, o invitar guaraní. Esto empezamos nosotros en noviembre, diciembre, y en enero, cuando yo pensé que la cuestión era esto a Obama, se llama a Obama, por fin, porque era la 1, las 2, las 3 de la mañana, yo me estaba haciendo traducción, que para él era ya las 7, las 8, las 9 de la mañana, ¿verdad? Bueno, termino esto y yo digo, se acabó, me vamos. Y él sale y me dice, bueno, ya tenemos, ahora tenemos que empezar a trabajar. Cuando dijo eso, yo dije, bueno, y entonces ahí sale y me dice, bueno, esto ya está para lo que habla guaraní, pero Wikipedia es internacional, ¿verdad? Y ahora tenemos que comenzar a traducir todo lo que hay por aquí al guaraní. Yo le dije, pues, nosotros 2 contra el mundo, él allá y yo acá, y ni siquiera hablaba guaraní, él era el editor. Entonces le digo yo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y vamos a empezar, vamos a hacer un intento, si no, esto va a morir solo por el camino. Y le digo yo, ¿cómo podemos empezar? Dame la idea, pero esa es mi primera experiencia con internet, nunca en mi vida ni siquiera supe que era internet. Y me dice, ¿por qué no hacemos una prueba? Vamos a traducir al guaraní al personaje más buscado del mundo. Y me quedé extrañado porque era correo ida y correo vuelta, así como nos escribíamos. Y le digo yo, ¿de quién se trata? Y él me dice 30 millones en el 2007, 30 millones de personas mínimamente diariamente lo buscan en internet, yo donde no. Y ese fue el desafío. Entonces, como le decía hace rato a Eduardo, yo me puse a buscar, a armar mi propio texto de Lennon en castellano, porque no podía copiar, no podía apropiarme de una obra ajena. Entonces tuve que armar mi texto y era doble trabajo, porque tenía que ser primero en castellano y pasar al guaraní. Entonces, yo hago la prueba y hay una historia muy interesante detrás de esto. Acá está. John Lennon. Esta es la versión de John Lennon en guaraní, la que habíamos hecho. La foto, todas estas hechas, ¿verdad? Y ustedes van a ver acá guaraní en principio aquí. Esto que está en azul, en la Iron para Segunda Guerra Mundial. Si está en azul es porque yo le doy acá no haríamos el cursor allí y van a ver que va a desplegar una ventanita ahí.
De eso ya hay información en guaraní sobre la Segunda Guerra Mundial. De lo que está en color rojo es de lo que todavía no tenemos. Por ejemplo, de a poquito vamos completando. Acá creo Liverpool. Sobre el Liverpool dice Daipuri Cotowe, no hay todavía esta página. Entonces, de esto que aparece, George Harrison ya tiene una traducción a guaraní. Van a encontrar ustedes, en fin, muchos de estos datos. Y también es una oferta para ustedes si cada uno tiene la posibilidad de aportar. No hace falta que sea un texto kilométrico. Puede ser cualquier información de utilidad. Y Wikipedia permite esto que está acá: poner al nombre del donador, del donante. Pues somos donadores acá, ¿verdad? Acá hizo ahí y aparece el nombre de la persona que aportó la información. En el caso de aquí en 2007 hasta ahora, hay un proceso muy particular. Ahora somos varios porque incorporamos información, incluido un brasileño, una luz. El tipo vuela y escribe maravillosamente guaraní. Agregó mucha información. Entonces, el tema es que lo que él produce y lo demás me pasa atrás a mí para que yo valide. Tengo que fijarme la fecha, los datos, todo, el texto está bien escrito, ¿no? Y después se aloca, ¿verdad? Esto que permite Wikipedia también es que, sin salir de allí, nosotros, por ejemplo, podemos buscar información sobre John Lennon en alemán, allí Deutsch. Entonces entramos y ahí está. Esto está en alemán, ¿sí? Alemán, porque creo que construyó una versión. Sí, alemán. ¿Sí? Bueno, y exacto. Y ahora mismo allí yo puedo ir y entonces elegir ya. Se dan cuenta que dice Abañi para el caso guaraní. Hasta eso quedó, ¿verdad? Podemos encontrar desde biografías, datos, distintas cuestiones que tienen que ver con la humanidad. Y fuimos haciendo día por día hasta que se fueron incorporando los otros traductores. Un momento así muy interesante también fue cuando le dieron yo no sé, creo que por la cuestión horaria y todo lo demás, él se enteró cuando a Vargas Llosa le iban a entregar el premio Nobel. Y él me escribe, imagínense lo que era más o menos 10, 12 minutos antes, y era la cuestión que yo estaba en la máquina también, y me dice urgentemente algo sobre Vargas Llosa. Dentro de un rato se le va a confirmar como premio Nobel. Y sería importante que salga información de Vargas Llosa también en guaraní. Entonces, nuevamente me puse a buscar lo que encontré por allí, y esto salió al mismo tiempo que Vargas Llosa recibía el premio Nobel, ¿verdad? La foto de él siempre, del texto, ¿verdad? Y una información. Inclusive, ya después me tomé el tiempo dentro de lo que puedo a veces y conseguí, por ejemplo, la traducción de allí dice La ciudad de los perros. Esa es una de las obras de Vargas Llosa, y esta que está en azul, entonces ya tiene una versión traducida a guaraní. Es un fragmento de la ciudad, estaba allá afuera, la ciudad de los perros, totalmente traducido a guaraní, ¿verdad? Esto es, repito, parte de ese trabajo, y cuando vuelvo a repetir, la gente dice, ¿dónde vamos a encontrar información? Acá hay mucha información. ¿Cómo podemos enseñar? Y esto mismo, una herramienta. Qué entretenido va a ser para las criaturas, ¿verdad? Si luego nos entren allí y busquen. Si ustedes me dicen, bueno, algún paraguayo, cualquier cantidad de paraguayos. Estaba el caso, por ejemplo, de una famosa, una de las primeras traducciones que hice fue la de Máxima Lugo, la actriz, la que hacía teatro popular. Máxima Lugo. Y allí ustedes van a ver la biografía de ella, Máxima Lugo. Esto está totalmente en guaraní. O por ejemplo, si buscamos la misma cosa cuando falleció Luis Alfonso Rez, que es uno que me estoy acordando, son muchos son Rez, creo que era así.
justamente, a ver un poquitito para mostrarles nada más, en el mismo sentido, ya que Ciencia del Sur le rinde un homenaje a Blas Servin. Ustedes van a encontrar, le dan Recali y esto le lleva a esta Blas Servin en guaraní, en Wikipedia. ¿Verdad? Es la biografía de él, el texto en castellano, ellos dejan de lado y solamente transcribe el texto en guaraní. Entonces, acá van a encontrar, yo le dije que van a encontrar de todo, y entre lo que significa encontrar de todo, por ejemplo, está el Bellú. Uno dice, pero ¿será que el Bellú? Una señora inclusive una vez, una abuelita me decía, imposible, me hacía el Bellú, y tal vez me decía. Bueno, le demostramos que el Bellú está hoy acá, con la foto de un Bellú y todo. En cómo se hace, qué ingredientes se usa, todo eso está disponible hoy ahí. Entonces, cuando alguien dice, ¿y qué hay? ¿Qué podemos usar? Y podemos ver desde el Bellú, como le dije recién también, el caso de nuestro homenajeado que voy a recordarle traer acá, el caso del profesor Blas Servin, que también ya quedó incorporado allí, ¿no? Está en Wikipedia guaraní, está la biografía del profesor Servin, ¿no? Completa. La edición siempre en guaraní. Bueno, esto es para recordarles a ustedes ese proceso que se ve con el tema de Wikipedia. Y este artículo está en Ciencia del Sur, la lengua guaraní en internet. Aquí quiero mostrarles algunas otras cositas más que creo que es. Voy a ver un poquitito si puedo acá, si ustedes alcanzan a ver. Un segundito. Creo que era bueno. Este es el muchacho. Este es algunas cintas. Esta foto, repito, fue de febrero del 2008, perdón. Y cuando él me dice, ya existe Wikipedia guaraní, yo le digo a él, pero esto es fabuloso, le digo. Lastimosamente yo no tengo dinero para pagarte, esto es una obra fabulosa, le digo. Y me dice, no, esto acá hacemos esto por donación, somos voluntarios. Y pasó unos días y después me escribe un correo, medio en broma, en serio, al final fue en serio, y me dice, ya sé cómo me va a pagar. Y le digo, ¿y cómo? Le digo, y me dice él, en Paraguay hay una bebida tradicional de tereré, yo quiero tomar tereré. De hecho que no me pidió directamente, pero yo quiero tomar, mandaba tereré. Entonces, justamente con mi señora fuimos a buscar a Duque, un equipo de tereré, era ¿cómo que se llama? La guampa, y era la bombilla, y también le envié uno para mate, y 5 o 7 kilos de hierba. Él se me anotan a mí porque no voy en pabellones, porque tenía miedo que sea droga o algo, hasta que alguien me sugirió enviar por la valija diplomática. El Ministerio de Relaciones se fue, 15 días después me manda la foto, tomando tereré en Lituania. Me decía a 20 grados bajo cero y se equivocó. Yo le dije, esto es para tomar mate, quería usar por la guapa, me cagó en el mate, ¿verdad? Por la anécdota nada más. Este muchacho hasta hoy tiene 30 años y él sigue editando la página de Wikipedia guaraní. Y ya vieron ustedes, son casi 13.000 artículos, una buena cantidad de publicación que ya tenemos allí. Bueno, acá les voy a mostrar un poquitito, un segundito, a ver, voy a saltar algunos, ustedes van a poder ver mejor después. Esta es una profesora que está en São Paulo, en Brasil. Ella se llama Ceci Fernández, profesora de la Universidad de São Paulo. Ella tiene una página que es Guaraní Lingua Linda, pequeña y buena. Y ella va incorporando información en guaraní y en portugués. En muchos de los trabajos que nosotros hacemos, ella traduce o trabaja portugués. Y en esta página, que es muy visitada por estudiantes allí en la universidad, ella tiene una serie de publicaciones que están vinculadas al tema del guaraní y el portugués, ¿verdad? Que van a ir viendo en algunas partes, están los textos en portugués. Allí tienen un teatro en portugués y los otros que están en castellano, en guaraní. Esto es acá cerca, es decir, si uno dice, ¿y dónde? ¿Hay algo de guaraní y portugués? Bueno, tenemos esto. Es como una especie de muestra
para que ustedes sepan que estas informaciones están disponibles y que esto nos pueden ayudar o a aprender o a enseñar, las dos cosas. Van a ver ustedes, por ejemplo, acá un ratito, a ver un poquitito, podemos entrar acá. Esta es. Esto que ven ustedes acá, el caso de Mozilla, fue seguramente el otro trabajo muy grande que nos tocó hacer, 2013 a 2016. Y allí se llegaron a traducir 52.000 palabras. Se tradujeron inclusive palabras del inglés al guaraní y del castellano al guaraní. Y aquí, como todo esto, pues se da algo siempre interesante. Esto es hoy en día Mozilla. Ustedes entran y Mozilla funciona totalmente en guaraní. Inclusive Mozilla nos ayudó a instalar el teclado guaraní. El teclado que tiene la E nasal, ustedes ven que la U nasal es la nasalidad la misma de la ñ, que es la que se tiene que usar. Van a ver que eso está acá. Está en un guaraní bastante accesible. Ustedes ven acá, y Eva, Opa, Ara, Moná, dice. Moná tiene la E nasal. ¿Se dan cuenta? Acá. Esto es parte de ese proceso de incorporar. Y en este caso, 109 idiomas. A 109 idiomas se tradujo Mozilla. Y el idioma justamente 109 es el guaraní. El guaraní es la única lengua nativa americana que tiene su versión propia hasta hoy. Ninguna otra lengua americana tiene su versión propia de Mozilla, el navegador. Esto se tradujo un 99,7%, ese 0,3% es información exclusiva en inglés de Mozilla, que no se podía traducir. Pero hasta hoy, como se actualiza casi cada mes, Mozilla incorpora algo nuevo. Nosotros tenemos un compañero que mensualmente se encarga de actualizar otra vez. Todo lo nuevo que sale, todo eso sale en guaraní. Es decir, en otras palabras, no es que esto se hizo en el 2016 y se acabó. Desde el 2016 hasta ahora, no sé cuántas, pero cientos de veces se hicieron ya otras actualizaciones al texto original. Y acá van a encontrar ustedes muchísimas cosas. Tremendo es un verdadero feroz diccionario, pero son 52.000 palabras. Esto que ustedes ven acá, en la parte superior, esto que les mostraré con el cursor, yo entro acá, esta es una ventana, esta es otra ventana, esta es otra ventana, esta es otra ventana, ¿verdad? Es lo que normalmente nosotros llamamos pestaña, una pestaña. Cuando esa fue parte de eso tuvo que ver la dificultad de la traducción, porque nosotros íbamos a traducir topear, que es pestaña. Y después sale el técnico, el informático, y me dice: no, pero no, es la pestaña esta de acá. En realidad lo que queríamos decir es que uno puede abrir una ventana, otra, y entonces se le llamó tendar y qué, tendar lugar y qué que está al lado, tendar y qué, el nombre técnico para lo que es, en este caso, una pestaña. Y también, sin hacer una complicación con una palabra rarísima, ¿verdad? Lo que es algo que uno escucha y relaciona rápidamente. Después, por ejemplo, tuvimos que estandarizar también. Decimos, por ejemplo, oveja y es solamente votar. Decimos movertir y es descargar. Ustedes van a ver acá, dice, por ejemplo, en esta, acá dice Firefox movertir. Y ustedes allí pueden descargar a su computadora de mesa. Está el otro que es para el teléfono celular, para los Android, para que uno puede descargar. Esa tiene una traducción con 6.000 palabras, la que es para el Android, pero esta que es de mesa tiene 52.000 palabras que se llevaron a la traducción. Bueno, un poco para que tengan ustedes entonces una referencia. Hoy van a encontrar también ustedes, por ejemplo, en YouTube, canales donde van a encontrar guaraní, música, teatro, poesía, de todo. Esto es parte de lo que lo que decía Eduardo, en mi otra faceta hago. Como viajo mucho, entonces yo llego a las comunidades y busco algo que sea tradicional. Y una de las cosas que se estaba perdiendo y que normalmente se volvió una especie de obsesión para mí cada vez que viene una de estas fiestas de Semana Santa, más allá de la cuestión religiosa, yo apunto al rescate de la cultura popular, ¿verdad? De esta cultura que nunca se escribió. Y por ejemplo son estos cantos de estacioneros.
Esto es en Capiatá, es un grupo al que fui, le hice una partida de entrevistas, rescaté su historia, tienen más de 100 años, es una cuestión familiar, ellos no son cantantes, pero cantan para la Semana Santa, pero cantan malísimo, pero cantan, ¿verdad? Y se juntan y practican un mes antes, y van a ver que ustedes usan unos birretes, tienen una capa, se visten para la ocasión, todo ordenadito. Uno solamente entre ellos, al que le dicen maestro, es el que tiene el cuadernito con todas las canciones. Nadie más tiene. Canta con él, aprende de memoria con él, pero nadie más tiene esa notación. Y esto es parte de lo que solamente por ti les hago escuchar, de un texto que por suerte ya está guardado, ¿verdad? Y eso inclusive se puede hacer la transcripción de eso, uno escucha y con los alumnos vamos a ir haciendo parte por parte, ¿verdad? En este caso hicieron en dos grupos. Un grupo, en este caso estos dos señores cantando dentro de la iglesia y otro grupo afuera, un grupo de 5 o 6 personas afuera que cantaban otra parte. Allí va el otro grupo. El señor que ven allí falleció este año, tenía 82 años, es uno de los más antiguos cantantes del grupo. Un dato más, el que va a entrar allí tiene que saber que tiene que entrar, pero tiene que estar 7 años. Antes de 7 años no puede abandonar por nada, que no es mala suerte para él, le puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Con el hijo, todo esto es impresionante, la forma en que ellos guardan esta tradición y que tienen un celo, inclusive, casi una cuestión de secreto entre ellos. El acercarme mismo a ellos fue muy complicado, ¿verdad? Pero al fin y al cabo fui sacándole cada vez que podía, le grababa y al fin y al cabo inclusive la voz del señor que falleció hoy está guardada. Cuando él contaba cómo entró, en qué circunstancias, en qué año, por qué se dedica a cantar, todo eso está allí. Y lo otro que también vamos a encontrar hoy, en el caso mío les muestro esto porque es lo que yo tengo disponible, son las publicaciones en los blogs. Hay varios blogs que ustedes van a encontrar y donde están alojadas una serie de informaciones. Yo normalmente publico el texto en este blog puse el título de Lengua Guaraní, ¿verdad? ¿Y qué hago? Esto me permite a mí publicar directamente en Twitter y en Facebook. Entonces ya con el enlace yo paso a Twitter o a Facebook y puedo pasar al grupo de WhatsApp. Y dentro del texto, ustedes van a darse cuenta que yo puedo poner, por ejemplo, un enlace de YouTube, ¿verdad? Entonces, dentro de este texto que está en un blog, yo puedo darle un clic acá y esto me va a llevar a un video de Agustín Barbosa. Y otra vez volver acá. Es un trabajo minucioso, pero también yo sé perfectamente que es un trabajo necesario. Y con esto porque finalmente de hecho el propósito también de Ciencia del Sur y en el caso mío también es poder mostrarles a ustedes dónde encontrar la información. Una amplia información muy interesante está en Wikipedia. Después los otros están en los blogs. Después si quieren, por ejemplo, la parte audiovisual, YouTube, una cantidad muy importante. Van a encontrar, por ejemplo, todas las reseñas de las comunidades indígenas que muchas veces uno busca y que por distintos motivos no nos puede ir a visitar una comunidad indígena con sus alumnos. Sin embargo, hoy está acá. Lo otro, a lo mejor llamativo, escucharle, por ejemplo, a los indígenas cantando rap. Eso hoy es común en el Brasil, entre los indígenas de allí y en otros lugares también. Vamos a encontrar de todo lo que uno puede pensar que pueda haber y aquello que inclusive uno dice, pero no creo que exista. Al final lo vamos a encontrar. Lo último es esto que ustedes vieron
están en una etapa de experimentación, que es lo que se llama el traductor de Google. Esto permite hoy en día traducir, están aproximadamente 40 a 50% del proceso. Esto simplemente es una etapa experimental a que se le muestra a la gente. Y lo notable, el otro día me llamó mucho la atención porque me llama un amigo también periodista y me dice, entraron a buscar, ¿qué es lo que busca la gente? Grosería. Por ejemplo, entraron con el perdón de términos, ¿qué significa ñaracope guaré? Pobre traductor, pobre. Ese tipo de cosas a lo mejor es buena primera, quién sabe, más adelante a lo mejor ponemos toda la grosería, ¿verdad? Pero por el momento uno va a entrar y va a traducir, yo me llamo David, estamos en un nivel, ese tipo de cosas, no hay problema. Pero hay algunas que todavía no, y yo insisto, está todavía en una etapa experimental. Y esto sería un poco lo que hoy nosotros disponemos y lo que yo en particular quería compartir con ustedes esta tarde. Me abro un poco a la consulta, a los comentarios que quieran hacer sobre esto. Y insisto un poquitito, al entrar ustedes acá a Bañeña Wikipedia, en Ciencia Barcelona, encontrar este artículo. Lo único que van a hacer es darle un clic y le va a transportar a cada uno de estos lugares o sitios que tenemos de acá. ¿Sí? No sé, si era una sola. Bueno, muchísimas gracias. Podemos ir al café compartir con el profesor un ratito más para usted también ya en la otra clase ya empezó, así que tenemos tiempo y empezamos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Compartimos con el profesor. Dale, cierro de